Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos la Teatrulia. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa y... Soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? ¿Es a las nuevas tendencias? ¿Es a los nuevos modelos? Y ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de kinder. Lo que pueda pasar, salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos. Bienvenidos a este espacio en donde abrimos debate y echamos el chal con invitados bastante relevantes en la escena teatral de acá del norte del país. Soy Álvaro Perea y te aviso que es momento de ponernos a chismear. Presento con gusto a nuestro primer invitado de este programa. Él es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es máster en Artes Escénicas por la Escuela de Artes de La Habana, Cuba. Fue secretario del Departamento y Licenciatura de Bellas Artes, ahora Facultad de Artes. Fue secretario de la ahora Centro Cultural Quintagameros, Centro Universitario, ahorita le decimos el nombre bien. Centro Cultural Universitario. Centro Cultural Universitario Quintagameros. Fue 3 veces, o sea, en 3 diferentes administraciones, jefe de la Oficina de Teatros y Museos de Sitios, de la entonces Oficina de Fomento Cultural, luego Ichicult, luego Secretaría de Cultura. Ya lo vio usted, ya por lo menos esta credencial sabe como por dónde va la cosa. Él es mi maestro y gran amigo, por ahí dice que familia también, Sergio Fernández Silva. Maestro, ¿cómo está? Alvarito, buenas tardes, me da gusto escucharlo. Espero cumplir las expectativas de su invitación. Quiero agradecerle su invitación a este podcast, Teatrulia, que me dice que estoy inaugurando. Exacto. Les damos las buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y nuestros videntes. Exacto. Maestro, le adelanto que este podcast va para relajarnos, para tirar el chal. No hay límites, o sea, sin límite de tiempo como la lucha. ¿Sí? La única condición... años ya los límites ya no se alcanzan. La única condición es echar un poco de refresco para la gargantita. ¿Qué está tomando? Aquí un highballito. Eso. Nosotros acompañamos con vino rosado. Salud, maestro. Me gustaría empezar porque siempre es importante el origen. Entonces me gustaría empezar. Usted es oriundo de Parral, Chihuahua. Aunque muchos decimos, me incluyo, que es de Jiménez, pero es de Parral. Sí. Yo fui nada más a nacer a la ciudad de Parral y viví hasta los 15 años en la ciudad de Jiménez. A los 15 años me trasladé para terminar mi secundaria, mi preparación secundaria, y entrar a la siguiente carrera. Primero hice un año de normal, y luego ya después los 2 años de preparatoria y 4 años en la licenciatura de letras en la Escuela de Filosofía y Letras. Hoy Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Maestro, de hecho, qué bueno que aclara eso, porque yo le iba a preguntar, ¿qué chingados iba a conocer usted de teatro allá o de letras en Jiménez? Espérese, que en todos lados hay teatro y siempre habrá. Yo estuve en una escuela primaria particular en Jiménez, en el Colegio Regional de Jiménez. O sea, era fifí. ¿Sí? Era fifí. Pues si usted dice, atendido por monjas, y dentro de eso, bueno, pues no faltaban las fiestas escolares, las danzas escolares, y pues allí empezamos a participar en pequeñas obras de teatro que las monjas montaban. Y pues éramos tan pocos y tan conocidos que cuando menos pensábamos ya estábamos haciendo nosotros mismos la escenografía, siendo unos niños, ¿verdad?
Entonces ahí en lo que se llamaban los salones de actos, que eran teatros en realidad, pero ya muy venidos a menos para la época en que yo los utilizaba, ahí hacíamos también las escenografías y los ensayos. Ya cuando nos venimos aquí a la ciudad de Chihuahua, entré primero a la normal del estado, también ahí hicimos algún ejercicio teatral, y luego después vinieron los tiempos de la revolución, cuando entré a la preparatoria, las dos grandes huelgas de la universidad, la mayor parte de los 2 años de preparatoria estuvimos en huelga. Fue cuando estuvimos ya en la Escuela de Filosofía y Letras que empecé a participar en pequeñas obras de teatro por invitación del maestro Federico Ferrogay. Y luego después, de manera particular, hicimos una obra de teatro que fue A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, en la que junto con Gabriela Roel, Gaby Reyes, originalmente Gabriela Roel es ahora su nombre artístico, es actriz de televisión y de teatro en la actualidad, Lorena Villatoro, que ahora es cantante, y Héctor Jaramillo, que hicimos entre los cuatro esta obra, dirigida por todos nosotros, ¿sí? Y la producción, como mi papel era el más pequeño de la obra, era el diablo, por cierto, que sale 2, 3 escenas, el resto del tiempo yo me la pasaba en la dirección, acotando, dando pie, y por supuesto en la producción de la obra. Después de esta presentación que marcó un hito dentro del teatro en la ciudad, también nos invitó el maestro Enrique Macín, que también en paz descanse, a poner una de sus obras. La obra era Los Nuevos Bizantinos, en los que participaban maestros y alumnos de la Escuela de Filosofía y Letras. Cuando egresé de la carrera de la licenciatura, yo me inscribí en teatro, en la Escuela de Bellas Artes. Uno de mis maestros fue el maestro Saavedra, Fernando Saavedra, y con él hicimos algunos montajes. Participé en 1 o 2 obras como actor, pero la verdad, tenemos que reconocer lo que podemos y lo que no podemos hacer. Yo nunca funcioné como actor. A mí, de hecho, me atraía más la producción. ¿Sí? En ese ínter en que entré a trabajar, que entré como alumno de la carrera de teatro, también recibí la invitación de parte del director de la escuela del departamento de teatro, que era el señor Edmundo Fernández, que nos apellidábamos igual, pero no teníamos ninguna relación familiar. Me invita a trabajar con ellos como ayudante del secretario de la escuela, el señor Francisco Ontiveros. Y bueno, en ese tiempo empezamos a trabajar con algunas producciones que se hacían, el Festival de Otoño, las jornadas culturales que hacía la escuela, que estamos hablando de los años 70, de los años 80. En esa época en la ciudad de Chihuahua, de lo que hoy hablamos con tanta familiaridad, no existía. ¿Sí? Era difícil tener una compañía de teatro porque los actores eran trashumantes, iban y venían, ¿verdad? Al igual que los recursos. No había recursos para cosas tan frívolas como producir teatro o producir danza. Sí se decía que era una frivolidad el teatro, ¿no? Pues no en estas palabras, pero pues los recursos lo decían, se podía gastar en otras cosas antes que producir teatro, ¿verdad? Afortunadamente a mí me tocó una buena temporada para iniciar mi trabajo de producción. En ese tiempo la universidad era el brazo ejecutor de lo que pudiera ser el área artística que dedicaba gobierno del Estado a los ciudadanos, ¿verdad? Había algún recurso para la producción de obras artísticas. En este mismo momento en que yo estaba entre alumno de teatro y ayudante del secretario de Bellas Artes, me nombran por fin secretario de Bellas Artes, que en ese tiempo nada más había un secretario para todo lo que se necesitara.
Oiga, Y es importante aclarar que ahorita, o sea, que ahorita hay 5 secretarios, 6, 5, que es ajá, el secretario de Extensión y Difusión, administrativo, planeación, académico y particular, e investigación y posgrado, 6. sí, aunque debemos aclarar que también en ese tiempo no había muchas de esas secretarías porque tampoco había ese oficio, no había investigación y posgrado, no había, eh, ¿cuáles otras mencionó? Planeación, por ejemplo. Planeación y cosas así. En ese tiempo éramos 3 personas las que atendíamos el entonces Departamento de Bellas Artes. El señor Fernández, que era el director, yo que era secretario, y Lolita, nuestra secretaria y tesorera al mismo tiempo. Lo demás eran otras 2 secretarias y la planta de maestros. ¿Sí? Le comento que en este mismo tiempo me invita el señor Fernández a participar dentro, que también se hacía cargo él dentro del Departamento de Bellas Artes, en la restauración de la Quinta Gameros. Estoy hablando del año 82, del siglo pasado. Entonces esos eran mis trabajos. Estaba joven, tenía 24 años en ese entonces yo, y pues muchas ganas de hacer muchas cosas. Nos enfrentamos con el problema del presupuesto, tanto para restaurar la Quinta Cameros como para la producción de teatro, danza, conciertos, exposiciones, ¿sí? Pero nos tocaron muy buenos años también y pues creo que hicimos un buen trabajo a mejor opinión de algunos de nuestros seguidores, ¿verdad? Eh, Recuerdo dentro de teatro una de las obras que ha causado un parteaguas dentro de la historia del teatro en la ciudad de Chihuahua. Es la obra que dirigió la señora Marta Luna, que es lo que se llamó en un principio el baile de los montañeses o ¿cómo se llamaba esta obra de Víctor Hugo Razó con banda? Se me da el nombre en este momento, ¿sí? Pero ahí estuvo trabajando Mario Humberto Chávez, Manuel Talavera, Adriana Barraza, Martín Hernández, Luis Heraclio Sierra y otros compañeros. Esta obra dirigida por Marta Luna y con escenografía de Salvador Lomelí, fue una obra que fue un parteaguas dentro del teatro en Chihuahua. Pues, ¿cómo no? Si traía al peso pesado. O sea, en ese momento, todos esos personajes que acabo de mencionar eran los que en el 80 y cachito eran los que movían el teatro, ¿no? Los que actuaban el teatro. Los que ¿Sí? actuaban en Eran el teatro. actores todos ellos, salvo Mario Humberto, que Mario Humberto era el director de la representación de Bellas Artes en la ciudad de Parral. ¿Sí? Él se trajo de allá una de sus actrices, que Susana Flores, que también trabajó en esta obra. Eh, Fue un exitazo. Fuimos hasta la Ciudad de México a promocionar la obra. Tuvimos mucho público, mucha gente y muy buenas críticas y todas estas cuestiones. Dentro de las producciones de teatro también hicimos la Cena del Rey Baltasar, que dirigió Fernando Saavedra, que ganamos algunos premios en en el Festival del Teatro del Siglo de Oro, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de El Paso, Texas. También en el año 82 trajimos nuevamente ópera a la ciudad de Chihuahua después de casi 40 años. Ay, cabrón. Nosotros teníamos cantantes, teníamos coro, ¿sí? Teníamos una pequeña orquesta, la orquesta de la universidad, que tendría en aquel tiempo unos 17, 18 integrantes. Se invitó al maestro Enrique Patrón de Rueda, director de orquesta, y conjuntamos las orquestas de Guanajuato y la nuestra, y el coro de la universidad y algunas voces de los personajes principales para poner eh, El Barbero de Sevilla, La Traviata y Rigoletto, en italiano primero, con la dirección de un maestro cubano, Juan José Amán, que dirigió La Traviata, y el maestro Enrique Patrón de Rueda, que dirigió las tres óperas, el director musical. Pero al año siguiente dijimos, ¿y por qué no hacerla en español? Y ya con pura gente de Chihuahua, salvo con Claro. algunos refuerzos de la orquesta de Guanajuato. Y así lo hicimos, también presentamos La Traviata y El Barbero de Sevilla en español, con puros cantantes de Chihuahua, con el coro de Chihuahua y la producción nuestra. Yo estuve encargado de la producción de las 3 obras
y de las obras de teatro que le acabo de mencionar. Oiga, Sí, hacemos un paréntesis. ¿Y el público? reaccionaba Lleno. favorablemente, muy favorablemente. Para aquel tiempo ya estaba el Teatro de los Héroes. El Teatro Sí. de los Héroes se inaugura en el 82, precisamente, creo. Y ahí estuvimos presentando La Cena del Rey Baltasar, las 3 óperas. También en esta época hicimos el estreno del ballet Paquiné por parte de la compañía de danza folclórica que dirige el maestro Antonio Rubio Sagarnaga y la coreógrafa Socorro Chapa. Y ya estaba el maestro Rubio al frente. El maestro Rubio siempre ha estado y creo que siempre estará si Dios se lo permite. Entonces, De- esas son producciones que hicimos, además de exposiciones y conciertos, ¿verdad? Pero estas obras que les estoy mencionando, la de Víctor Hugo Rascón, La Cena del Rey Baltasar, las 3 óperas, ¿sí? Y el ballet de Paquiné, creo que fueron, junto con la inauguración del la recién restaurada Quinta Gameros, fueron el arranque para mí como productor artístico, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues la consecución de los recursos y al mismo tiempo la difusión de estos eventos, ¿sí? Debo aclararles, aunque ya todos lo saben, ahorita con este exceso de tecnología en el que estoy viéndolo sin verlo y oyéndolo sin escucharlo enseguida de mí, pero frente a mi pantalla, en los años 80 era inconcebible, ¿sí? Inconcebible. Poner una publicación de un cuarto de plana en el periódico más visto en la ciudad, que ya saben cuál es, era una fortuna que no podíamos contemplar para la difusión. O hacíamos la obra o la difundíamos. Porque era caro, ¿no? Era muy caro tener. Carísimo. Si ahorita es caro, en ese tiempo era mucho más caro. Aparte, a la universidad y al gobierno del estado siempre se les aplica la tarifa gubernamental, que es más Ay, cara cabrón. que la que compra un ciudadano común y corriente. Ajá. Entonces, bueno, la difusión era difícil. Se hacía en aquel tiempo, de allá viene la confusión de si las obras que nosotros producíamos, o que no nada más nosotros, cualquier persona, eran un evento social o un evento artístico, porque las reseñas, entre comillas, o las críticas de estas producciones salían en la página de sociales. No, como hasta, bueno, en algunos periódicos luego se dio por tener los tragaluces culturales, ¿verdad? Y empezó un poco más de formalidad en la difusión y en la crítica de los espectáculos. En los años 80 era imposible. Ahorita usted pone un tweet o pone un WhatsApp y ya tiene informadas 10,000, 20,000 gentes, ¿verdad? Por lo Mientras menos. que en ese tiempo nosotros teníamos que hacer el sacrificio de poner una publicación en el periódico que era estratosférico los precios, o ¿Cuánto bien para, costaba? ¿Cuánto era? ¿Si se acuerda más o menos de cuánto? pues mire, para los años 80, 800 pesos era mucho y eso costaba un octavo, creo, de página. O sea, El octavito. sí, o sea, está la página y Ajá. es esto, es esto. Eso que tiene usted en la mano sería un cuarto. Sí, Y el es como octavito esto. sería la Sí. mitad de eso, ¿sí? Ajá. Sí. Un poquito más grande. Entonces, por ejemplo, para invitar a una exposición, pues el método usual era por invitación expresa, por invitación impresa, ¿sí? Que la tenían que llevar hasta su casa. Y la gente pues estaba acostumbrada a que se le invitara de esa manera. Y entonces decían, ay, es que a mí no me invitaron. ¿Cómo fregado ibas a invitar? Ni modo de andar recorriendo yo mismo las calles para entregar. O cada carta se tenía que mandar por mensajero, que también costaba su lana. Recurrimos a las famosas carteleras para darnos a conocer en nuestros eventos en la ciudad. En el teatro yo llegué a tener hasta 200 carteleras, que Ay, las cabrón. poníamos en determinados lugares amarradas con cadenas porque se las robaban, mientras que imprimíamos las que seguían, recogíamos unas y poníamos otras, ¿verdad? Entonces,
era muy difícil la difusión, la promoción de los eventos artísticos. El Pero talento artístico divertida, ha tratado, entretenida. pues de más entretenida, sobre todo cuando nada más era yo el que la hacía, porque Válgame la antes chica. teníamos que diseñar nosotros mismos la publicidad. Y ahí estoy con el Letraset, no sé si conozco usted el Letraset. No, pero ahí voy a buscar una imagen para ponerla. El Letraset es una plantilla con las letras, que usted las ponía sobre un papel blanco y le tallaba y la letra quedaba marcada en el papel blanco, ¿sí? Y luego Órale. sacarle fotocopias. Los eventos que contrataba, por ejemplo, el Cervantino, me traía yo los programas y los recortaba, les metía tijera y los acoplaba para hacer los programas locales de esos eventos que acabábamos de contratar, Wow. para poderlos mandar a la imprenta como un dummy medio rancherón que hacíamos para poder tener un programa para la gente a la entrada de los teatros a cada uno de los espectáculos. Pero Maestro, entonces, diga. ahorita que me está diciendo eso, ¿cómo, o sea, de dónde sale ese aprendizaje? O sea, porque ahorita en la materia, pues, que se imparte ahí en la facultad, hay como un checklist para hacer una promoción o una difusión de la cosa. Hay que llevar cartel, hay que tener programa de mano, hay que No se tener... lo enseñé eso, acuérdese. Por eso, por eso. Pero, ¿usted de dónde adquiere eso? ¿Hay algún, no sé, el Mire, origen en el de año estudio por fuera o algo, 81, México? en el año 81 yo fui a la Ciudad de México con algunos amigos personales del señor Fernández, del Mundo Fernández. El Mundo Fernández estuvo trabajando en los primeros eventos del Festival Cervantino. Y el Festival Cervantino era manejado por técnicos y asistentes de todos los teatros de la Ciudad de México, porque Guanajuato también en aquel tiempo era una cosa pequeña y no había tampoco la gente capacitada para hacerlo. Entonces el festival acarreaba con técnicos y productores desde la Ciudad de México para poder atender todos los espectáculos internacionales que se hacían, ¿no? A mí me tocó trabajar, eh, el mundo consiguió que me aceptaran en el Palacio de Bellas Artes para trabajar durante un mes en el Palacio de Bellas Artes en los montajes y las presentaciones de diferentes espectáculos, entre ellos ópera, entre ellos el Festival Folclórico de Amalia Hernández, obras de teatro, conciertos y todo este tipo de cosas. Entonces ahí fue mi capacitación en estas cuestiones de teatro. Y bueno, lo demás, pues sobre la marcha lo va uno aprendiendo por la Aprendiendo. necesidad de hacer las cosas, ¿no? Y Eso era además, lo sí, yendo al teatro, yendo a espectáculos, viendo qué están haciendo las otras personas, qué, etcétera, ¿no? exactamente. Que en aquel tiempo, bueno, no había, salvo Bellas Artes, gobierno del Estado a través de Bellas Artes, quien hiciera las cosas en la ciudad. No había suficientes compañías como hoy de teatro, de danza, música. Había la Orquesta Sinfónica de la Universidad, que te digo, tenía en aquel tiempo 17, 18 elementos. Iniciaba el Tecnológico de Monterrey sus presentaciones, sus producciones de obras de teatro dirigidas por el maestro Hernández Soto. Estaba la Escuela de la Asegurada, donde también hacían teatro. Estaba el CEDAR, muy incipiente todavía en aquellos años, apenas se estaban haciendo. Estaba muy nuevo, ¿no? Bellas Artes era el que tenía la tradición y los recursos artísticos más o menos concentrados, porque le digo, todavía no había una licenciatura. La escuela de teatro no existía, había Talleres de teatro. talleres de teatro. No había una educación estandarizada todavía en ese tiempo. Y ahí se enseñaba a actuar, ¿no? O sea, ahí los ponían a actuar. Únicamente la producción la hacíamos nosotros, en todo caso, por parte de la dirección de la escuela. Pero no se En les particular, enseñaba, no se les no, enseñaba. no porque no había clases formales para todos ellos. Llegábamos a ensayar, escuela, el maestro llegaba a las 5 de la tarde y de 5 a 10 de la noche estábamos ensayando en el salón de teatro con el maestro. Pero era repasar el libreto.
las actuaciones únicamente. Al final llegaba Sergio Fernández ya casi el día del estreno con el vestuario y con la escenografía y con la difusión y con todo lo demás que hacía falta, ¿verdad? Que hasta ellos mismos se quedaban extrañados porque no la conocían hasta el momento. Por más que yo me afanaba en hacer las cosas, el recurso era duro de que saliera, ¿verdad? De aquí a que depositaba el gobierno en la universidad y luego que la universidad lo bajara a Bellas Artes y luego que me lo dieran a mí para poder pagar, comprar y hacer todo este tipo de cosas. Oiga, pues no hay tanta diferencia todavía. Digo, se les quedaron las malas mañas de antes. Yo hace 14 años, creo, 14, 15 años fue la última vez que estuve trabajando en Bellas Artes y todavía estábamos en las mismas. Pues yo hace cuánto que salí de Bellas Artes. Yo hace 10 años tuve mi último trabajo en gobierno del estado y era la misma también. Y eso que yo también he tenido mi carácter y mi manera de hacer las cosas, ¿verdad? Yo le decía a mi jefe, cuando teníamos las jornadas villistas, que yo me llevaba 80 actores bailar, danzantes, actrices, músicos y demás a las famosas jornadas villistas, ¿verdad? Yo hacía todo, pero el compromiso de mi jefe era tenerme los cheques de pago de los actores y de las actrices el último día de trabajo. Mis actores trabajaban hasta el día 22, que era el 22 de julio, que era el último día de las jornadas, y yo pagaba el 23 en la mañana. Entonces, ahí se va haciendo uno de confianza con la gente, confían en ustedes, no les tengo que dar anticipos, porque no podría, porque no me salió el dinero, ¿verdad? Ajá. Pero siendo cumplidos y constantes en esto, los actores y las compañías que yo contrataba me tenían confianza y sabían que se les iba a pagar el último día de trabajo. Sí, ahora creo que no es así todavía. No, aquí faltan meses. No, hombre, y ahorita andan metidos en un pedo totote ahí en la SC. Saludos para la SC. Porque resultó la Secretaría de Cultura. ¡Ah! Porque resultó ahí como un fraudecillo el Ecaneguame y algunos no les pagaron, que les iban a pagar la mitad, que tuvo un desmadre. No, que les recortaron, les dejaron el 30% para una producción cinematográfica. Pues, oiga, hágame el favor. Pero bueno. De eso a una mentada de madre está ahí poquitito. Hay un 10% nomás, ¿no? Un 70%. Es importante que veamos como de dónde viene, o sea, que conozcamos nuestra historia en el tema del teatro, porque así podemos entender muchas cosas que pasan actualmente. O sea, los recursos. ¿Por qué ahorita no se entrega un chingado recurso mínimo? O sea, es un mínimo recurso en tiempo y forma. Porque, y regresamos como antes, porque quizá todavía se piensa que es una frivolidad. Entonces, a lo mejor dentro de las opciones de por qué estamos así, está en la ideología. O sea, aún las personas que están en el gobierno consideran al arte como una actividad no primordial. Exacto. No los consideran primordiales. ¿Sí? Y ya ves lo que está pasando ahorita con esto de la pandemia. Ajá. ¿Sí? A las primeras instituciones que se les recorta los recursos en tiempos de crisis económica o pandémica, como es el caso de hoy, es a las instituciones culturales y a las instituciones deportivas. Y las instituciones deportivas, cuidado, porque ya los deportistas desde hace tiempo sacaron la navaja y dijeron, a mí me bajas pura madre, ¿verdad? Pero las instituciones culturales son las primeras golpeadas. Ahorita estamos a nivel nacional ya de todos los problemas que trae la Secretaría de Cultura, no nada a nivel estatal, sino a nivel nacional también, a nivel federal, sí. Sobre todo los recortes que ha habido. Y si antes nos atorábamos el cinturón en el tercer agujerito, ahora nos vamos a atorar en el último, porque no va a haber de dónde agarrarnos ya. Y todavía no regresamos a la nueva normalidad. A la nueva normalidad, que va a ser un desmadre, maestro. Yo lo he platicado con muchos amigos, compañeros, de que esto fue una actualización
como las de la computadora, que no las quiere hacer, pero la computadora se agüeva, porque no hubo de otra. O sea, no pueden estar muchas personas que sí viven directamente del teatro o únicamente del teatro, de actuar, de dirigir, de producir, de estar en un foro, de cualquier cosa. No pueden estar 3 meses sin trabajar. Entonces se vieron en la necesidad de empujar proyectos, ni pedo, échalos digitales. Y digo, como ha pasado históricamente, el teatro y las artes son los que tienen que superar, ¿no? O que empujar este tipo de problemas humanitarios. Digo, a mí me ha tocado trabajar afortunadamente en momentos claves de la cultura para Chihuahua. En esta última administración que fue del 2004 al 2010 en el Instituto de Cultura, fue cuando se creó el Festival Internacional Chihuahua. Sí. Entonces yo era consejero, era miembro del Consejo de Programación Artística del festival. Y allí mismo yo les hice saber la necesidad al resto del consejo, la necesidad de actualizar y preparar personal para que atendiera cada uno de los eventos. Porque por más que el personal capacitado, digamos, comillas, eran la gente del teatro, los técnicos del teatro no iban a poder andar en todo el estado acompañando las presentaciones de cada uno de los grupos que se programaban en diferentes partes del estado. Entonces se hizo una capacitación para el personal del festival y hasta de los acompañantes de los grupos para saber cómo tratarlos, cómo hacer los itinerarios. ¿Sí? Martín Moreno, que también, Martín Hernández, que también fue nuestro alumno, él hizo un papel primordial en todo lo que fue la logística de los eventos del festival, con la dirección de Raúl, con los consejos del consejo artístico, del instituto para toda esta cuestión. Pero hubo que prepararlos. Muchos de los integrantes eran alumnos egresados del Instituto de Bellas Artes. Y ahí estaba Martín, estaba Eder Villegas. Villegas, no sé, son los que me vienen, Alejandro Chávez. Alejandro Chávez. Damián Cortés también estuvo por ahí. Sí, mucha gente, egresados nuestros, que sabían de qué estábamos hablando, sabían de las necesidades del montaje de cada uno de los grupos, sabían comunicar las necesidades a los técnicos de los teatros, y se encontraban que había teatros que no había técnicos ni había equipos, y había que llevar los técnicos y había que llevar los equipos, y todo eso les tocó a ellos, ¿verdad? Pero ellos ya tenían la formación de la licenciatura, ya tenían 5 años trabajando en esto. Sí. Habían tomado clases con todos los maestros de Bellas Artes y sabían de qué estábamos hablando. Cuando los grupos llegaban, sabían entender las necesidades de cada uno de ellos y sabían cómo dirigirlos y informar cuáles eran las capacidades desde el momento de la contratación. ¿Tienes un teatro? Sí. ¿Para cuántas personas? Tanto. ¿Y cuál es el aforo? ¿Cuál es el aforo técnico que teníamos en cada uno de los teatros? Ya ellos pasaban la información, veían las plantillas, veía qué era lo que tenían. Teníamos que rentar aparte con lo que no contaban los teatros. Y luego para las giras y para todo esto, bueno, pues la contratación de los hospedajes, la contratación de la alimentación, del transporte y todas estas cuestiones, pues los chicos ya no estaban, ya no los agarraba de primer momento. Ellos ya sabían en qué consistía todo esto. Y además que eran artistas, ¿no? O sea, eran ejecutantes también y conocían las necesidades de cada, ya de un músico, de un bailarín, de un actor. Claro. En esos momentos no estaban fungiendo como actores o actrices, sino estaban como parte de la producción, del equipo técnico de la producción. Luego ya en el festival, bueno, ya existían las computadoras, ya existía el internet, ya existía el WhatsApp, y era más fácil la comunicación.
aunque ahora había otro problema. ¿Sí? Todos podíamos utilizarlo y aquello estaba saturado y ya no sabías qué cosas y la gente era más exigente, quería más información a través de estos medios para poder elegir los eventos que ellos quisieran o conocer más sobre sus artistas y difundir la idea. Porque el festival fue una cuestión que unificó muchas necesidades y resolvió muchas necesidades de la sociedad. Apoyó al turismo, apoyó a la economía, ¿sí? Apoyó al tejido social de la ciudad. El Maestro, arte tiene esa virtud. Diga. ¿por qué van perdiendo peso o relevancia este tipo de eventos? O sea, hablamos de un festival internacional, primer festival internacional, incluso primeros 3 festivales internacionales, con un peso impresionante, artistas de primer nivel, un intercambio cultural entre países espectacular. Comparado, ¿cuántos son? ¿16 años? No, de 20 años después. 15, 15 años después. ajá, 16 años. Bueno, A un festival desinflado, sin ángel, sin espíritu, sin fuerza internacional, o sea, un festival internacional sin poder internacional, que casi se está manteniendo con puro artista local. Ojo, no demerito el trabajo local, incluso de mí ha salido muchas veces que el talento local puede hacer festivales lo de ha primera hecho, calidad, lo ha ¿no? hecho. Con eso Sí, claro. decimos que lo ha hecho. Pues mire, eso responde a su pregunta de que por qué el festival fue de más a menos, como es la actualidad. Depende mucho de la voluntad política también. En ese tiempo el gobernador del estado le dio prioridad al festival porque vio las bondades de ese festival. Las bondades económicas, las bondades culturales, las bondades de difundir el quehacer del Estado a nivel nacional e internacional. Por ahí alguna vez me tocó asistir a un festival, a una feria de espectáculos culturales, en donde en lugar de nosotros perseguir a los productores de eventos artísticos internacionales, ellos nos buscaban a nosotros porque Órale. ya sabían que existía un festival cultural en la ciudad de Chihuahua que había traído a Plácido Domingo, que había traído a fulano, que había traído determinados eventos y que los habían tratado muy bien y que habían sido éxitos las presentaciones de esos grupos culturales en la ciudad de Chihuahua. Apoyamos con información y con asesoría a otros estados en la producción de festivales para sus regiones, ¿verdad? Y compartíamos espectáculos, ¿sí? Por medio de una red que logramos conseguir en ese tiempo para prorratear los gastos de determinado actor o determinado grupo artístico que solos no hubiéramos podido traer, ¿sí? Entonces, desde la Ciudad de México había el apoyo también para presentarse. El mismo grupo que nosotros contratábamos en Nueva York o con otros contactos para que se presentara en Chihuahua, en Juárez, en Torreón, en Durango, en la Ciudad de México, y prorrateando los gastos, esto bajaba mucho más, ¿verdad? Pero pues para hacer todo eso, le digo, primero es la voluntad política del gobernante para que afloje la lana, y luego el saber organizarlo, ¿verdad? El que haya Sí, o gente sea, el tener un capacitada. equipo capacitado. Exactamente, ese equipo por el que yo me preocupaba porque estuvieran capacitados, ¿verdad? Porque una cosa es la capacitación que le damos en la escuela y otro, aquí está la Sinfónica de Berlín para que la atienda, por favor, ¿sí? A uno Exacto. de mis alumnos, ¿sí? Ajá. Atienda, por favor, a la Sinfónica de Berlín que va a tener presentaciones en Juárez y en Chihuahua, o en el Cañón del Peguis o en la cortina de la ciudad, de la presa de Delicia, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo esto implicaba un trabajo y una conexión entre el equipo de trabajo que había que estarla reforzando a cada instante, ¿verdad? Y había trabajadores excelentes en esto. Estaba Raúl Valderrama, estaba Martín, estaba Ever,
estaban otros directores, el director del Teatro de Juárez, ¿verdad? Otras personas de la representación de Juárez también, para entre todos que formábamos, y otros secretarios del Ichicult en aquel entonces, ¿verdad? Desde la red de teatros, el teatro perdón, el área infantil del instituto, Alas y raíces, ¿no? alas y raíces, ¿verdad? Eh, Creadores, todo mundo teníamos que estar implicados en el festival. Sí, o Y sea, es que poner antes, yo recuerdo, porque me tocó afortunadamente pasar por las filas del Festival Internacional en una edición, y yo recuerdo que era un montonal de gente, pero que a pesar de eso, o sea, cada departamento tenía su dúo, ¿no? De trabajadores. Yo recuerdo el departamento en el que estaba Ebro Villegas y que tenía a Damián ahí de la mano derecha. Recuerdo a Cintia Rodríguez, que vamos a tener por acá también, apoyando a su sobrino Fernández. Válgame, se me fue el nombre. Meléndez, Méndez. Guillermo Ajá. Meléndez. Ajá. Alejandro Chávez apoyado por mí, estaba Anita, estaba Lula Nesbit, etcétera, etcétera. O sea, Estamos era un hablando gran equipo. después del 2010, ya está, todas esas personas, casi todas esas personas. Sí, 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 sí. De hecho, ya fue la administración del Bajo diablo. Fermín, bajo Fermín, hágame si me Córdoba. ve la película. Sí, No, pero no, ahí hubo un cambio. Ahí Arregui. fue el cambio. Ajá, sí, sí, sí. Pero aún así, o sea, aún teniendo esa cantidad de personal, escuché muchos comentarios de, ya nos falta personal. O sea, es que antes había chingo. Trabajaban de las 8 de la mañana a las 4 de la mañana. Sí, Nos encontraba yo poniendo las sillas a las 6 de la mañana. ¿Sí? Después de haber estado trabajando toda la noche en el montaje, ¿sí? exacto. Y ir por los artistas al aeropuerto, trasladarlos a sus hoteles, llevarlos a las entrevistas de prensa, hacer el check-up en los teatros para checar sonido, iluminación, montaje de escenografía. Todo esto es todo el día, ¿sí? Y era un evento tras otro, todo Sí, el sí, sí, mes, estaba cabrón. todo el mes. ¿Sí? Y terminábamos muertos todos. Oiga, maestro, ahorita que entramos ya en el tema político, ¿Qué hay con la política? usted fue director, bueno, jefe de la Oficina de Teatros y Museos. Ajá. ¿Qué onda con este lugar? Usted llega, ¿en qué año fue esto? La primera vez que agarró el Como en puesto. el 85, 86. ¿Y cómo estaban los recintos? Los recintos estaban nuevos, pero sin equipos y sin personal y sin público, Y sin porque no, público. la gente tenía miedo de ir al teatro. ¿Por qué? Creían que debían de ir con sus mejores galas y de traje y corbata. El sombrero de Ese copa y la chingada. era un mito que hasta la fecha existe para algunas personas. ¿Sí? Pero Tienen porque el miedo cine, a acercarse a los teatros. Entonces ¿así lo nosotros ha pintado tuvimos el que hacer, cine? ¿mande? ¿Así lo ha pintado el cine? Sí, pero también está la realidad que es otra cosa y que tenemos que Sí, enfrentarla, ¿verdad? pues En sí. el teatro no mordíamos. Al contrario, tenía usted la posibilidad de echar a volar su imaginación con cada cuestión que hacía. Entonces el trabajo de nosotros que empezaba desde Bellas Artes era la creación de públicos. Antes, si usted invitaba a una exposición, como le digo, por un mensajero, llevarle la invitación impresa hasta su casa y así decidían o no decidían ir, pues no era costumbre de la gente asistir sin conocer al autor, asistir a una exposición. La mayor Claro. parte, el 90% de los asistentes a una exposición eran los parientes y las amistades del autor. Y muchas veces eso también nos pasaba en el teatro, usted lo sabe, no se haga. Los No, únicos por que iban supuesto. eran su familia y sus novias. Y párele de contar. ¿No más? También tuvimos y tenemos todavía ese problema en la Escuela de Bellas Artes con las obras del programa permanente de teatro.
A pesar de que existe el internet y con un tweet se enteran 10,000 gentes, pero en la realidad recibimos 20 o 30 personas en la sala. Usted lo ¿Cómo sabe. cómo fue la estrategia entonces para acercar al público a los teatros? Picar ¿Qué se hizo? piedra, picar piedra, y seguir invitando, insistir, a estar haciendo presencia en los medios. A darles los periodistas de la época me odiaron porque yo me la pasaba invitándolos y trayéndolos y conferencias de prensa que la verdad no les interesaba. A ellos les interesaba el momento para ver si iba doña Chuchis y doña Pepis al estreno o Es, al brindis. Eran eventos sociales más que eventos culturales. exacto, exacto. Y por eso la gente pensaba que tenía que ir ahí como de etiqueta y sus mejores Gran trapos. parte de la formación de públicos se la debemos en gran medida a los alumnos del Instituto de Bellas Artes, que en su momento, cuando egresaron del instituto, permearon en algunas áreas de la educación y empezaron a cultivar el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, y desde ahí, desde ese momento, empieza la formación de públicos y poco a poco fuimos teniendo más público en las presentaciones de teatro, música, danza, artes plásticas. ¿No? A final Pero de la verdad cuentas, es que había veces en que teníamos 2 o 3 espectadores y yo casi rogándole a la gente que pasaba que pasaran al menos a la inauguración del evento, ¿verdad? Que no había gente, no iba la gente. En invierno era mortal. sí, La gente no. no salía, la gente no salía. Si Y no poco a vendía poco, café de olla, ni no, si pensarlo. no te lo regalábamos. Las exposiciones tenían un poquito más de auge porque pues, siempre había vinito, ¿verdad? Siempre había pistache. Yo recuerdo que hicimos un circuito de exposiciones en una de las ocasiones que estuvimos ahí en la entonces Oficina de Fomento Cultural. Hicimos un circuito de exposiciones. Cada 15 días había una exposición en el vestíbulo del teatro, que además era el único lugar donde se podía hacer una exposición más o menos decente en la ciudad, ¿no? Porque no había un espacio donde hacerlo. No existía la Quinta Gameros, no existía la Casa Redonda o los otros edificios que tiene ahora la presidencia municipal al costado de la presidencia, ¿verdad? Sí. No había un lugar para exposición. La sala de congreso no existía, no, ni siquiera el congreso entonces. Exponíamos a veces en los corredores del Palacio de Gobierno y en el vestíbulo del Teatro de los en esa oportunidad yo tengo por ahí un currículum donde tengo 60 inauguraciones de exposiciones, porque aparte había un circuito de música, danza y teatro que implementamos en los 8 municipios, o lo que se llaman las principales cabeceras del estado, que son Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez, Parral, Cuauhtémoc, Madera y Ojinaga. ¿Sí? Entonces yo mandaba de aquí la exposición a Delicias y Delicias tenía el compromiso de mandarla a Camargo y Camargo a Jiménez y Jiménez a Parral y Parral a Cuauhtémoc y luego de Cuauhtémoc a Casas Grandes y de Casas Grandes a Juárez y luego a Ojinaga y luego la regresaban aquí. ¿Sí? Ese era un circuito, entonces Y ese, y todo ese era trabajo, ese era el costo, ¿no? De ellos. O sí, sea, sí, sí, paga nada más el traslado, cabrón. sí, y bueno, aparte en la ciudad tenían que tener un lugar más o menos decente, con mamparas, y yo tenía que decirles cómo las hicieran y qué color las pintaran y todo esto, ¿verdad? El listón, el cartel de presentación de la exposición. Sí, porque si estábamos en pañales aquí en Chihuahua, excuso decirle Allá. cómo estábamos en otros lugares, ¿no? Sí. Que en otros lugares a veces los sorprenden a uno y las organizan mejores que aquí. Está el caso de Parral. Parral es punto y aparte. Parral siempre ha tenido una cierta tradición que ha tenido constancia y saben preparar muy bien sus eventos. Parral es uno de los municipios, me atrevo a decir que después de Juárez y Chihuahua, ay, cabrón, me voy a meter en pedos con Delicias, pero más, o sea, abajito de Chihuahua, es el municipio que mejor invierte en el arte y la cultura. Así es. La verdad, Pero y también, tienen foros y los cuidan y, bueno, el teatro de cámara ahí de la biblioteca sí estaba medio empinado la última vez que fui, pero estaba el foro, funcional. ¿cuál foro?
El que está enfrente, en contraesquina de la iglesia, En en la plaza Parral. principal. Sí, sí, es el teatrito de cámara que está dentro de Sí. la antigua presidencia municipal. Nunca le han metido lana en espera Pero de tener el funciona. teatro que está, que está congelado desde hace 6 años. Sí sabe que tienen un espacio teatral construido casi al 90%, ¿verdad? El Teatro Hidalgo, ¿no es? No, el Teatro Hidalgo era el antiguo teatro, que está ahí al final de la avenida Hidalgo, se llama. Sí. Es el puro cascarón. ¿Sí? Y lo hicieron teatro al aire libre, es cierto. Ahora es un teatro al aire libre donde puede uno sentarse en el césped y ver el escenario que tiene una palmera, el escenario. Sí. Bueno, cada cabeza es un mundo. Yo lo último que haría sería plantar una palmera en el escenario, pero ellos no la plantaron, ahí creció ella sola. Pero acá a un costado de lo que es la catedral, que es el templo de la Virgen de Guadalupe, está el Palacio Stalford. ¿Sí? Y en la Ah, parte de claro. atrás hay un teatro que está construido al 90%. ¿Sí? No acabaron no lo terminaron en la administración pasada por X razones, ¿sí? Pero está a punto de hacerlo. Y no Por le han X razones, pues invertido. por el pinche Prefirieron hacer Villa. el foro, prefirieron hacer el foro villista, ¿sí lo conocen? Sí. Es un teatro al aire libre, pero también con una escenografía fija que yo no sé por qué se les ocurrió, que es la fachada de la casa de donde los asesinos mataron a Villa. No le Exacto. veo el caso, ¿verdad? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Oiga, Cada cabeza. como el teatro que está ahí en Jiménez, en su rancho también. Que le También tiene pusieron, fachada. ¿no? Y le pusieron ventanas a la tramoya en Jiménez. Sí, no sabe, Exacto. pero no tiene telonería, pero sí tiene ventanas la tramoya. Entonces nunca lo puede oscurecer. Nunca lo puede Claro. oscurecer. O en otro país, en otra ciudad que se resistían a pintar el piso del escenario. Ellos lo querían color miel, como la duela brillante para que retachara todas las luces. Y cuando yo quise que lo pintaran de negro, casi me escupo en un ojo. ¿Sí? No quería pintarlo de negro. Hasta que los traje aquí a Chihuahua para que vieran cómo era el piso del teatro, cómo eran los pisos en todos los teatros. Entre más negros estén, es mejor. Mejor. Sabemos las personas que trabajamos ahí, no lo comprenden las personas que no han trabajado ahí. Usted prende una luz en un escenario con duela brillante y le retacha la iluminación por todo el escenario. Claro. Entonces, pero bueno, no había gente capacitada en ese entonces para comprenderlo, ¿verdad? Para hacerlo saber a otras personas. Ahorita le digo yo, sí tengo fe en mis exalumnos, aunque usted sea uno de ellos, en que han contribuido mucho a la formación de públicos, a la formación y a la decisión de muchas personas a participar en la vida artística de la ciudad, de sus ciudades. Yo tengo alumnos de Camargo, de Parral, de Chihuahua, de Lices, de Juárez, de Finaga. Y maestro, es que estamos muy primitivos acá, mire que no querían pintar el piso, y mire que no quieren hacer esto, y nunca quieren venir. Le digo, pues hay que picar piedra, le digo. Yo estoy hablándole de la época en que empecé, que fue en los primeros años de 1980. Estoy hablando de hace 40 años. Pero ahorita en muchas ciudades todavía estamos como estábamos nosotros en ese entonces. Es más, Sí. Ciudad Juárez hace 14 años no tenía un teatro todavía en forma, ¿sí? Hasta que se construyó el Centro Cultural Paso del Norte. Y que quedó con toda la mano esa madre también. Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua hasta el 82, después del incendio del primer Teatro de los Héroes, en los años 50, casi 40 años después, volvimos a tener un teatro. Vivíamos, digo, actuábamos en el pequeño teatro de la facultad y o en el Paraninfo, o lo que es peor, Ay, cabrón. en el galerón del auditorio municipal. Ay, Espacios que no tenían las adecuaciones para una presentación artística, ni en sonido, ni en aforo, ni en iluminación, ni en telonería, ni nada, ni tramoya. Entonces sí era terrible eso. maestro, ¿Qué? salud. Salud. ¿Cómo va con ese highball? No, tal. Y, Es que habla, pues habla muy,
Qué bueno, porque así no tomo tanto. Oiga, usted fue secretario de ahí del entonces Instituto de Bellas Artes, si no me equivoco, Ajá. y generó un recurso que se conoció por muchos años como PIFI. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de las siglas? Híjole, me está hablando de hace 15 años. Es, es algo como presupuesto para las infraestructuras culturales de los estados. ¿Cómo se da cuenta de este recurso y cómo logran bajarlo para acá? Bueno, primero lo bajé yo la primera vez como en el 2004, 2005, siendo jefe de la oficina de teatros y museos de sitio. Se hizo, cuando entramos nosotros se hizo una primer remodelación de los teatros que ya estaban para la raza. Desde el 82 al 2004, 2005 no se les había dado ni una manita de gato a los teatros, ¿no? Entonces el gobierno del estado destinó una cantidad, creo que eran 10 millones de pesos en aquel tiempo para restaurar y equipar el teatro de los Héroes. En ese tiempo fue cuando de la administración del instituto me hicieron a mí saber del programa, ¿verdad? Y yo, de, el programa consiste en que el gobierno del estado pone un peso y la federación ponía, no sé ahora cómo esté la situación, ponía o Ahorita, otro peso o 3 pesos por cada peso que pusiera el gobierno del estado, ahorita la federación, si usted no es viejito o nini, no le da un peso. ¿no? Lo sé. Entonces acá como se acababa de invertir 10 millones de pesos en los teatros, en el Teatro de los Héroes, ¿sí? Yo pedí todas esas facturas, hice el proyecto para la restauración del Teatro de Cámara, que no se le había invertido nada y que también estaba igual hecho garra. En los teatros tenían un uso tremendo, que yo fui duro ahí, que mucha gente me criticó porque ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de kinder. Entonces la gente no entendía que era un espacio dedicado a otra cosa y no a una graduación. Peleas de Y gallo, estaba, en serio. pues, no había peleas de gallo, pero es un decir nada más. Me hubiera encantado a usted una pelea de gallos ahí. Pero sí se hacían 1000 graduaciones, ¿verdad? 1000 graduaciones y otros se ven congresos en el teatro, porque Exacto, no sí. había una sala, no había una sala de congresos también. Entonces, Pero el estaba el único bodegón ahí espacio. del auditorio. Sí, pero venían los uyuyuys de la economía chihuahuense, de la economía nacional, no los iban a meter en el auditorio, ¿verdad? Entonces, eh, era el único lugar que tenía capacidad para 1200, 1432 personas que había en el Teatro de los Héroes, ¿verdad? Pero aunque fueran 400, como en el Teatro de Cámara, también lo usaban para graduaciones y cositas que no era para presentarse en esos espacios. Y yo sí les declaré la guerra, ¿verdad? Y mucha gente no me entendía y no querían, ¿por qué si ellos querían graduarse en el Teatro de los Héroes? Y hasta que por fin había que enseñar desde los funcionarios del gobierno del estado, que eran los primeros en pedirte el teatro para grabaciones y para tardadas. Y lo querían gratis. Todo el mundo quería el teatro Claro, gratis. claro. Pero gratis no funciona el teatro. El teatro tenía un costo de mantenimiento. Solo Entonces, prender el teatro, cuesta esa madre. en aquel tiempo, la última vez que yo estuve ahí, prender el teatro costaba 15,000 pesos. Ay, Entre el cabrón. personal, la energía eléctrica, el espacio, el uso de las instalaciones y todo eso costaba arrancar el teatro. En aquel tiempo creo que cobrábamos 20,000 pesos de los Héroes y 5,000 o 7,000 de cámara. No sé cómo andan ahora los teatros. La verdad, yo hace 10 años que estuve administrándolos por última vez. Pero sí también fue una labor de crear conciencia entre los usuarios de los teatros y crear conciencia del respeto a las autoridades de gobierno y a las autoridades municipales y a las autoridades universitarias o escolares de cómo debería de ser el uso del teatro. No el miedo de ir bien vestidos y portarse bien, sino de respetar las instalaciones para lo que fueron hechas.
Y creo que eso también fue una labor muy dura, como la de la creación de público. Hemos Exacto. picado piedra desde hace 40 años. Maestro, ¿cómo se aplicó por primera vez el PIFI en la facultad? Bueno, en el IBAR, de aquel entonces. En el IMAR, primero, bueno, se acuerda que yo daba la clase de taller de montaje. Y a la No, hora no de... me acuerdo. No No me se acuerdo. acuerda. Tengo traumas de mi vida, pero Yo no. tengo, yo tengo fotografías de su vida, si quieren las pongo. Oye, ahí las pasamos por aquí. Eh, Le digo, estaba yo dentro de la administración, de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural, y yo tenía que hacer un presupuesto de los eventos, de los programas que yo había creado, ¿verdad? Como el programa permanente de teatro, porque el maestro Talavera fue el que lo originó, pero yo fui el que le di formalidad a eso. El programa de radio Universidad por Amor al Arte, el programa de exposiciones, ¿verdad? Que empezamos con el maestro Sánchez Trillo, eh, los lunes para la danza, no me acuerdo cómo se llamaba el otro programa, Un espacio para la danza. un espacio para la danza y el ciclo de exposiciones y el ciclo de conciertos del área de música. Todo eso pues necesitaba lana, ¿no? Entonces yo calculaba más o menos cuánto era lo que se necesitaba y yo hacía un presupuesto en, eh, para la producción de determinados, de tantos eventos, para la difusión de determinados eventos y todo lo que conlleva hacer este tipo, la producción de esos espectáculos. Y en ellos también había renglones dedicados hacia el área académica, en donde yo sí pedía dinero para la producción que se hacía de mi clase, que era la producción. Siempre fue considerada como el evento de graduación de los chicos de teatro, esa producción. Le estoy hablando de que nos daban, ¿qué? 10,000 pesos, si mucho nos daban en ese tiempo. Luego usted recordará que los últimos, a usted ya no le tocó ni siquiera esos 10,000 pesos, No. porque ya no los habían cortado. Nos daban en todo caso órdenes de compra para determinadas tiendas para comprar materiales, pero ya no nos daban el efectivo. Y luego ya entró la cuestión esta de que todo tendría que estar comprado con los proveedores de la Con los universidad, proveedores. lo cual nos restringía, pues, ¿dónde iba a tener las costureras la proveeduría de la universidad? Ni siquiera Exacto. sabían que existían las costureras. Y querían una costurera con factura. Exacto. Y que fuera ¿Cómo? proveedora de la Watch. Y que fuera proveedora de la UACH. Entonces, pues, o sea, en lugar de ayudarnos, nos ponían más zancadillas, porque bueno, pues todo esto era ya fiscalizado por Hacienda y por no sé cuántos aparatos de transparencia que se crearon para todo esto, ¿verdad? Pero bueno, el PIFI no nada más para el área de teatro, era para las diferentes áreas de la producción artística que se hacían desde la Secretaría. Ahí fue como yo aplicaba ese recurso, que luego muchas de las veces, como tenía que ser no por unidad académica, sino por las famosas DES, ¿sí? Los de filosofía, junto con nosotros, ellos no les caía el 20 todavía del PIFI ni nada de esto. Entonces yo hacía mi presupuesto, 100,000 pesos para este año. Y los que no habían hecho presupuesto eran ellos, y tenía que compartir 50,000 pesos de eso, me lo dijeron una de las veces. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Sí? Y luego ya cuando por fin le encontramos el caminito, se desapareció el PIFI. Exacto. Se desapareció el PIFI y ya lo hacían únicamente el área de programación, con ciertos reglamentos y ciertos lineamientos que tenían que coincidir con el número de egresados y los personal atendido y no sé qué tantas cosas, que ya era cada vez más burocrático entrar a la consecución de esos recursos. Pero pues bueno, ahorita yo ya no sé en qué va, si existe o no existe o cómo lo manejan, ¿no? Ahorita, si no me equivoco, tiene un nombre que se llama, creo, como PFCE, algo así. Ah, Y también está enfocado, es el mismo recurso, pero ya tiene un enfoque más académico, ¿no? O sea, ya es equipamiento de, no sé,
Sí, sí, sí me espacios de tocó. grabación, de estudio, de pianos, Sí. de O adecuación de espacios, por ejemplo. adecuación de espacios y esas cosas. Escuela a tales lugares, Ajá. esto y lo otro. Pero pues es que le apostamos a esos recursos, Pifi, lo que debería ser la universidad. Usted sabe que en la universidad nunca hemos tenido ni aire acondicionado ni calefacción. Y calienta más una mentada de madre que el calentón que nunca tiene gas. Sí batallaba para que en el salón a donde le di clases a usted hubiera un garrafón de agua, ¿sí? Porque los alumnos llegaban deshidratados a la clase y no había un, Y a la vuelta estaba la planta. a la planta exacta, pero tenía que entrar esa agua, tenía que adquirirla a Bellas Artes y luego ya Bellas Artes me mandaba a mí Ajá. el garrafón de agua, Pues pero yo creo que tenía sería que más, pedirlo todos los días y yo, pelearlo todos los días. yo creo que sería más fácil comprarlo ahí, oye, échame un garrafón. Y hasta Oiga, la fecha, maestro, hasta la fecha estamos igual, ¿eh? pues sí, me imagino. Este, quiero hacer una pregunta, porque es algo que a todos los que fuimos sus alumnos, y alumnos de los maestros, de los grandes maestros, nos interesa saber. ¿Cómo se conocen usted con un Manuel Talavera, con un Mario Humberto Chávez? ¿Cómo fue la experiencia de tener de maestro a Fernando Saavedra? Me imagino, por todo esto que hemos platicado, que con la persona que más tenía trato usted era con Chavita Lomeli, ¿o En un no? tiempo sí, ¿no? Sí, en un tiempo trabajé muy, muy cercano con él. Él era el escenógrafo de todas nuestras producciones. Mire, yo a Manuel Talavera lo conozco en la Escuela de Filosofía y Letras porque él era mi compañero de filosofía. No más Ahora, que Manuel era un alumno irregular, ¿verdad? Cuando yo entré, Manuel estaba en segundo y luego después yo estaba en tercero y él todavía estaba en segundo. Y llevaba las materias que él quería y presentaba después las cosas y todo. De hecho, salió después que yo y se graduó después que yo, se tituló después que yo. Y luego me lo encuentro acá en Bellas Artes, donde Manuel estaba trabajando también como secretario de la escuela, en el Mundo Fernández, y era alumno del maestro Saavedra también, con el cual había trabajado algunas obras como actor, pero ya Manuel también empezaba a dirigir y tenía sus propios alumnos y sus propias producciones. Lo conozco desde el año 73 más o menos a Manuel. A Mario Humberto y a Salvador Lomelí los conocí en Parral. Ya cuando yo era secretario de la facultad de la Escuela de Bellas Artes, había una extensión de Bellas Artes en la ciudad de Parral, donde Mario Humberto era el director y Chavita era el maestro de artes plásticas. uh-huh. Entonces, yo tenía que ver con Salvador Lomelí las escenografías y todas estas cuestiones, y viajaba yo constantemente a Parral para ver cómo iban los trabajos y en alguna ocasión, precisamente para la época de la Traviata, me estaba haciendo él escenografía allá en Parral y fui yo a visitarlo por 2 días. Me tuve que quedar 15 porque había una tormenta que había llevado todos los puentes del estado y no podía salir yo de Parral y estaba a punto de estrenar la Traviata y tuvimos que cargar el camión con Arnulfo, que no sé si usted conoció a Arnulfo. Sí, sí lo Arnulfo conocí. Que faltaba en un paz poco, descanse, ¿no? Acaba de y fallecer. hace como un año o 2 años. Y el camión aquel guajolotero que teníamos lo cargamos con toda la escenografía y ahí venimos. Tuvimos que sacarle el aire a las llantas para pasar sobre los rieles del puente en Camargo. ¿Sí? Entonces yo tenía que salir medio cuerpo para limpiarle el vidrio a Arnulfo, porque no salían los parabrisas, y el otro pobre con un ojo, ¿sí? Y Chavita casi con el rosario en la mano, porque la tormenta todo lo que daba, así en la noche. Y llegar ese día en la madrugada para montar, porque en la noche estrenábamos. Entonces, pues Válgame la chingada. eso es como conocí a Chavita, a Pepe Pérez, que también fue mi vestuarista durante todas estas producciones. Lo conocí en la cena del Rey Baltasar. Era amigo de Salvador y de Mario Humberto. Y yo me entendía con él para todas las cuestiones de vestuario. Después Pepe se metió a estudiar a Filosofía y Letras y ya fue después también secretario de Bellas Artes. También fue
secretario de la Quinta Gameros, igual que Mario Humberto cuando se regresaron a trabajar acá a Chihuahua. Y ya se quedó el maestro Girón, creo, en Parral, como director de la extensión. Me tocó la construcción del edificio de Bellas Artes de Parral. Yo me tuve que ir a vivir Órale. a Parral 6 meses para terminar la construcción supervisar la construcción de la extensión de la escuela en Parral. Y ya como secretario usted. Ya como secretario yo, sí. Sí, sí, sí. Y iba y venía a Parral constantemente. Yo he estado ligado con Parral por mi trabajo, porque luego vinieron las jornadas villistas, que trabajé en las jornadas villistas 15 años en Parral. Yo me iba todo el mes de junio y casi todo junio para los preparativos y ponerme de acuerdo con los 12 municipios en los que trabajábamos las jornadas. Y luego desde el 1 de julio hasta el 24, 25, que se terminaban las jornadas. Entonces yo siempre trabajé muy cercano con toda la gente de Parral. Maestro, pues esta plática se podría ir hasta las 3 de la mañana, pero el tiempo al aire pues es No se lo- complicado, cuesta. Así es. A mí me llama la atención que le llame tanto la atención la cuestión del PIFI. ¿Por qué lo trae atorado? No, de hecho yo conseguí varias veces ese recurso para puestas en escena de la facultad. De la facultad. Sí, o sea, yo afortunadamente fui de los beneficiarios de ese Ajá. apoyo. Cuando estaba como estudiante. Sí. No, pero de hecho es importante hablar de eso porque no hay un momento histórico en el que el recurso que se destine a la producción teatral no se recorte. O sea, Claro. no se mantenga, no haya. Ya ve el pedo que. No se respete. Exacto, no se respete. Ya ve el pedo que traían con el Eficine a nivel federación. Y con Ajá. todas esos estímulos que la federación quiere recortar, chingada madre. O sea, si de por sí es poco, Así es. y con tanto, pues, o sea, ¿de qué se trata? ¿No? Mire, lo que usted me dice me da pie para hacer una convocatoria a todos nuestros alumnos y todos nuestros exalumnos y a todas las personas interesadas en la actividad artística del Estado, de que se acercan tiempos difíciles para la producción cultural y artística. Sí, sí se acercan, pero pues nosotros nunca hemos estado en la abundancia a ese respecto. Eh, Alguien dice por ahí que los momentos difíciles disparan la creatividad de la gente y es cierto, pero ojalá algún día pudiéramos trabajar realmente con un presupuesto Claro. bien respetado, como usted lo está pidiendo en este momento. Yo ahorita en esta pandemia y en este alejamiento con el resto de la sociedad, pues yo les pido a todos los alumnos y exalumnos y a todos quienes trabajamos en esta área cultural que es tan noble, en esta área artística que es tan noble, que no demos un paso atrás. El teatro va a volver, el teatro no se va a ir, ni la actividad cultural tampoco. La actividad artística va a estar presente siempre y vamos a regresar porque todos queremos regresar y porque el público nos está esperando. Y se los digo a los jóvenes porque ahorita están deprimidos, porque no nos podemos ver, porque no nos podemos juntar. Y el trabajo artístico es un trabajo de equipo, es una colectividad, ¿sí? Y necesitamos estar juntos. Y yo deseo para todos ustedes que pronto estemos juntos. Salud, Maestro, Alvarito. esas. O sea, pues ya le brindaré con el agua. Mire, ahora sí tengo agua aquí. Salud, pues ya la copa se acabó. Y con esa frase Salud, ahorita me Alvarito. todos a la chingada. Maestro, Me dio mucho gusto saludarlo. sí, a mí también, y saber pues que por lo menos en la distancia estamos comunicados, Claro. y siempre la admiración hacia nuestros maestros crea este vínculo, este jalón. O sea, que cuando uno dice presupuesto, piensa en Sergio Fernández. Cuando uno piensa en producción artística, piensa y recuerda a Sergio Fernández y los chingadazos semanales
de clase, ¿no? Voces en el umbral, era la obra de Víctor Hugo, que no recuerdo. Ah, claro. Recuerdo que para ese entonces, cuando estábamos produciendo la obra, estábamos a punto de estrenarla, yo me fui a Monterrey a un curso de museografía, porque también estaba a cargo de la Quinta Gameros, y me desaparecí 8 días. Y en esos 8 días nadie sabía qué era lo que tenían que hacer. Yo había dejado dicho y hecho todas las cuestiones, pero al que le aflojaban la lana era a mí. Y entonces todo se paró. Cuando llegué me querían matar vivo, me querían comer vivo, porque yo no sabía cómo estaba la situación. Antes era muy difícil comunicarse, no existían estos animalitos tan maravillosos ahora para comunicarse tete a tete, como lo estamos haciendo usted y yo, y conseguir una conferencia a Monterrey, que ni siquiera estaba en el hotel, sino que estaba en el museo donde estaba yo tomando esa capacitación. Pues no, yo me comunicaba una vez a la semana con la secretaria para darle algunas instrucciones, y me decía, te están esperando, y te están esperando, pero no me decía que me estaban esperando con el cuchillo para matarme, porque me había ido y yo había dejado todo en elaboración. De hecho, cuando regresé, fui a recoger todo lo que había ordenado hacer, y el día del estreno tuvimos oportunidad de ensayar con escenografía, con iluminación, con todo en el teatro, ¿verdad? Que era lo que yo siempre peleaba, que teníamos que hacer ensayos con toda la producción ya en físico para que el actor se acostumbrara al manejo de su utilería, de su propio vestuario, de sus posiciones para la iluminación, de su proyección de la voz y de su expresión corporal con el vestuario. Que creo que poco a poco lo hemos ido logrando y hemos tomado conciencia, ¿no? De que el día del estreno los actores conocen la escenografía y el vestuario y su Y el iluminación. vestuario. Y ya se pierde la concentración porque dice, oye, Claro. ¿qué tal la escenografía? Que dije, madre. O se tropezaban Oye, con ella, o se tropezaban con ella. exacto. Y a usted le di carrilla por la planta de escenografía. No están acostumbrados a hacerlo. No, y cada vez se va perdiendo más. Fíjese, ahora me tocó estar, se lo platico, yo creo no lo sabía, no se lo había platicado, pero me tocó estar allá en el Caribe y trabajar en producción. Y qué importante es la planta. Hasta el momento que estaba ahí en el teatro, yo exigía una planta del teatro. Y decía, necesito trabajar en un plano, necesito esto, y necesito las varas, y necesito la ubicación de luminarias, y necesito... ¿Y sabe qué pasó? No había planta. Y dije, ándale, Que cabrón. usted sabía levantar una planta. Sí, pero no tenía el acceso, pero no tenía el acceso al teatro. Ajá. Esa fue la situación. Que luego fue un Mire, caos ahí. cuando yo también entré a trabajar al Teatro de los Héroes, no había una planta del escenario, ni había un rack de los equipos de iluminación y de audio. Bueno, no había un plano de la butaquería, que estaba numerada, pero no había un plano físico donde llegara el público y dijera, quiero, de la fila C, quiero el número 3, y tacharlo para que se supiera que estaba ocupado ese espacio. No había nada, todo eso lo tuvimos que ir implementando. En estos últimos 40 años sí hemos avanzado mucho, y yo confío mucho en alumnos que han recibido esa capacitación. Y yo siempre les pedí que pelearan los espacios en los centros educativos. No era posible que un maestro de educación física estuviera dando danza, o que una maestra de cultura infantil estuviera dando teatro, cuando no estaban capacitados para eso. ¿Sí? Y los famosos teatros daban mejor los espacios a otras personas que a los egresados de una institución que estaba capacitada para capacitar a esas personas en esos trabajos. Sí, es que bailar, actuar y saber brincar no te hace un profesional de las artes. Claro, claro que no. Por eso yo Maestro, pues decía, muchas gracias. Dígame, termínalo. ya dígame muchas gracias, porque también ya se le acabó el tiempo, casi tenemos 1 hora y media. Válgame la chingada. Va a salir caro esto, va a salir caro, es cierto. ¿Cómo voy a poder escuchar esto?
Ahí le va. Se lo digo a usted y se lo digo a las personas que nos van a escuchar y nos están escuchando. Vamos a estar a través de Spotify, estamos a través de Himalaya, iVoox, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. Nos pueden encontrar y les pedimos, por favor, que nos den un pulgarcito arriba, que toquen la campanita para que, activen pues la campanita para que les lleguen notificaciones de cada cuándo vamos a estar subiendo material, sobre invitados, reseñas, imágenes, etcétera. Todo el contenido de Teatrulia. Y los esperamos. Todos los miércoles vamos a estar publicando programa. Ya tenemos ahí algunos invitados. Entonces, todos los miércoles a la misma hora, Teatrulia disponible en plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Nomás usted se entendió, esas son cosas del diablo que yo no me les acerco. Ahí luego le hablo para que me diga y así como abrimos este conducto, me ayude a verlo después. Claro que sí. Cuente con ello, maestro. Qué honor, de verdad. Qué honor tenerlo aquí y que sea el primer invitado, que sea el que da la patada de la buena suerte y que nos aventamos una charlotototota. Pues mucha mierda, Alvarito. Mucha mierda para usted. Según como quede la copa, ajá, es la charla que nos aventamos. Bueno. Quedó vacía, entonces quedó chingón. Cuídese mucho y me dio gusto saludarlos por este medio. Igualmente, maestro, que esté muy bien. Usted siga las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Síganos a través de las principales plataformas de podcast. Soy Álvaro Perea y lo invito a que nos escuche el próximo programa a través de esta Teatrulia, el lugar para echar chisme del teatro. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Búscanos como @teatrulia_mx. Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.